vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Levántate, levántate ahí, levántate. Óbrame. Óbrame. Eres mi fuerza en mi vida, te anhelo tanto. Eres mi fuerza en mi vida, te anhelo tanto. Este es nuestro Dios. Este es el ser que nosotros necesitamos, sin duda alguna. En conclusión, en esto creemos, en este misterio que nos envuelve. Entonces, ¿por qué no envolvernos cada día un poco más? Si vemos cómo está el mundo de loco, en nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones y nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento para poder comprender la majestuosidad, Señor Dios poderoso, de tu palabra. Enséñanos, muéstranos y revélanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Entonces, en esto creemos nosotros, en un misterio, en el poder misterioso de lo infinito. Como hablamos hoy temprano, vamos a explorar primero qué son estas tres palabras en realidad, cuál es la etimología de estas tres palabras, cómo nos afectan, cómo nos ayudan, qué tanto nos envuelven a nosotros estas tres palabras, y de una u otra forma explorar el cómo podemos usarla para nuestro beneficio. Porque si creemos en que Dios nos creó y que somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, tiene que haber algo que nosotros podamos hacer para conectarnos con esta fuente, para poder involucrarnos, para penetrar esta área aparentemente invisible o desconocida. Pero vamos a tocar unos puntos que mi único objetivo es abrir mente, tocar mente. Así como yo fui tocado por el poder de Dios y comencé a leer la Biblia y a buscar más de la historia y a profundizar en esta cuestión, ese es mi único objetivo. Que la gente tenga hambre por la palabra de Dios. Porque al final este es nuestro objetivo, en esto creemos todos. En Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el espectro espiritual que rodea la Tierra, así como el espectro electromagnético que hace posible que hablemos y hace posible la vida en el planeta. Ese es el Espíritu Santo que nos salvó de tantas cosas, desde niños en la escuela, que no nos robaran, que no nos mataran. Entonces seguimos la vida muchas veces sin prestarle atención a pequeños detalles que hacen unos cambios inmensos. Sin más tiempo que perder, vamos a entrar. El poder misterioso de lo infinito. Por misterio entendemos, de acuerdo a la Real Academia, que un misterio es un hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Y aquí es cuando automáticamente choca la mente natural contra la mente espiritual o contra la otra dimensión de la que la Biblia nos habla en 1 Corintios 2:16. Este va a ser nuestro enfoque, la mente del Señor Jesucristo que nosotros tenemos y que muchas veces ni siquiera lo sabemos o hemos escuchado esto, pero no sabemos cómo usarla, cómo sacarle provecho, cómo exprimir este poder que el Creador del universo nos ha dado a nosotros al decirnos en el libro de Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. Y hermanos y hermanas, una cosa es creer esto con la mente, con las neuronas, con toda esta cosa aquí, pero otra cosa es muy diferente cuando lo creemos con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma, cuando nuestras emociones están rodeadas
por simplemente el espectrum espiritual que nos mueve a nosotros y que nos dice que hay algo después de esta vida. Cuando nosotros nos comenzamos a mover en sentido, en base a esto, es cuando nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Entonces, misterio, hecho o causa, cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Veamos nuevamente, esto es algo que parece repetitivo porque siempre lo compartimos en los mensajes, pero no es repetitivo, sino que es algo que hay que escudriñar para realmente poder entenderlo. Esta es la palabra de Dios. Entonces, en complemento con lo que es el título del mensaje de hoy, vamos a leer a lo largo del mensaje lo que es el proceso. Yo lo llamo, y la palabra de Dios lo describe como el proceso o el plan de Dios de redención para la raza humana. No es otra cosa más que la transformación. Esa transformación que tú y yo sabemos que debemos de atravesar. Ese proceso de metamorfosis, donde nacemos, nos desarrollamos y simplemente tiene que haber un impacto. Tiene que haber algo que nos impacte en nuestras vidas para nosotros poder despertar de ese sueño espiritual donde gran cantidad de la humanidad se encuentra todavía. Y por eso es que vemos el mundo tan dividido. La mayoría de nosotros dice creer en Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. Vamos a hacer algo. Si la Biblia, el sistema educativo que Dios le ofrece a la raza humana, ofrece eso justamente, un sistema educativo que transforma corazón, mente, conducta y ofrece algo mejor, y la mayoría de personas en el planeta dicen o decimos creer, la pregunta que sale a continuación rápidamente es, entonces, ¿qué sucede? Si la mayoría de nosotros en el planeta dice que cree en Dios, ¿por qué estamos tan depravados? ¿Por qué está tan perdida? ¿Por qué estamos a punto de una tercera guerra mundial? ¿Por qué cada día hay más muertos? Y el índice de personas que le quitan la vida a otros es peor y va en aumento, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 2. La respuesta tú y yo la sabemos. No se está creyendo en Dios realmente. Yo lo digo sinceramente, yo creí por más de 20 años de mi vida en el Dios que yo me fabriqué. Yo siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Yo estuve ciego por más de 20 años de mi vida, creyendo en ese Dios que a mí me enseñaron o que me pusieron un título en la frente y me dijeron, cree en Dios y ya. Y a partir de ese título que me pusieron a mí en la frente, yo me comencé a fabricar mi Dios. Y yo decía, yo creo en Dios, pero engaño a mi pareja, hago esto, lo otro. O sea, ese Dios que nos fabricamos durante años es el Dios que cada una de las personas tiene en los secretos de sus vidas. Ponte a analizar esto. Si la mayoría de personas en el planeta decimos creer en Dios, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Qué pasa con ese poder misterioso, sin duda alguna, que Dios nos dijo y nos dice en su palabra que nos dejó para que nosotros nos podamos desplazar de una manera mejor, diferente? Estas son preguntas y argumentos que vale la pena hacernos realmente, porque si creemos en la vida después de esta, y la palabra de Dios nos dice, ¿quién va a estar en la puerta del cielo recibiendo, abriéndonos el camino para pasar hacia ese tercer cielo? Si la palabra de Dios nos dice cómo van a ser nuestros cuerpos después de esta vida, si la palabra de Dios nos dice que vamos a seguir comiendo, si la palabra de Dios nos dice tantas cosas como lo es libro de Isaías, libro de Eclesiastés, libro de Romanos, la Biblia como tal nos dice tantas cosas, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto desenfreno, tanta locura, tanta depravación, tanta lascivia, tanta lujuria? La respuesta la tenemos automáticamente en 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Yo te invito a que tú anotes este versículo.
y lo leas por ti mismo. Y tú solito te vas a dar de cuenta. Segunda 2 de Corintios 4:4. La Biblia es clara. La respuesta para por qué hay tanta locura en el mundo, si la mayoría creen en cualquier sea el Dios que las religiones creen, es esa. Porque realmente no se está creyendo en el Dios Jehová o Jesucristo, sino en el Dios que nos enseñaron, en el Dios que nos fabricamos y que muchos continúan viviendo en ese Dios que les permite muchas cosas. Entonces, vámonos nuevamente al mensaje. Misterio, hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Y no se puede entender, tenemos que aplicarle sin duda alguna el 1 de Corintios 2:16, la mente del Señor Jesucristo que nosotros tenemos para poder explorar, para poder entender el por qué me siento así hoy y al otro día me siento tan diferente. Y no es nada físico, sino es esa lucha, esa pelea espiritual de la que Efesios capítulo 6 versos 12 nos habla. Pero como no se le presta mucha atención, es ahí donde está ese poder misterioso que puede ser aplicable para bien o puede ser aplicado para nuestra propia autodestrucción. Me llama la atención la palabra infinito. La palabra infinito, vean cómo dice, que no tiene ni puede tener fin ni límite. Que no tiene ni puede tener fin ni límite. Y esto coloquialmente o básicamente nosotros lo conocemos, pues infinito es que no puede terminar o que no se acaba nunca. Pero vean cómo está relacionado esto con lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice del libro de Génesis al Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, el alfa y la omega, o el principio y el fin. En el diccionario o en el alfabeto hebreo, el A y el alfa y el omega, el A y la O, el principio y el fin. Esto es maravilloso, sí. Esto es maravilloso realmente. Infinito, que no tiene ni puede tener fin ni límite. Esto es profundo realmente. Esto es algo que choca con nuestras mentes ahí al momento. Entonces, la pregunta que sale a continuación. Si la Biblia dice todo esto, y muchos de nosotros sabemos que Dios es infinito, poderoso, Jesucristo bendito, el Cordero, aleluya, para aquí, para allá, y Jehová todopoderoso de los ejércitos, y el Espíritu Santo es como un espectro electromagnético que rodea la tierra, y podemos seguir planteando argumentos, se pueden decir que intelectuales, ok. Si esto es así, y tú y yo sabemos que realmente hay un poder misterioso infinito que nos envuelve o en el cual estamos envueltos, la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde estamos parados espiritualmente? ¿Estamos en la banca espiritualmente hablando? ¿Dónde está nuestra frecuencia espiritual? Así como los radios se gradúan buscando la sintonía, la frecuencia, ¿dónde está nuestra frecuencia espiritualmente hablando? Y si la mayoría de personas, o un gran porcentaje, hablan de esta cuestión que nos envuelve a todos sin duda alguna, ¿qué sucede? ¿Por qué hay personas que tienen acceso y hay otras personas que no tienen ese acceso o que no se atreven a hablar de ese Dios que nos creó, que nos amó, que se entregó en la cruz por nosotros? La pregunta es muy válida. Tenemos que hacernos este tipo de razonamiento, autorrazonamiento, para nosotros poder entender, para poder dejar esa capa de inmadurez espiritual, esa capa de niño, de chamaco, de niña, de mujercita o de hombrecito, y poder ya de una vez por todas abrir nuestro entendimiento,
a lo que es la dimensión aparentemente desconocida que no lo es. Ahorita vamos a leer cómo podemos responder a este título que tiene el mensaje hoy, el poder misterioso de lo infinito. La Biblia tiene un pasaje que es el que vamos a entrar en detalle en unos momentos, que yo estuve analizando esto y yo dije, oye, este es el versículo perfecto con el que nosotros podemos describir estas tres palabras que son profundas. La pura palabra es profunda. Y ahorita que estamos leyendo a través de ella, nos damos de cuenta que hay algo intelectual, pero que hay un trasfondo espiritual. Entonces, volviendo al punto que acabamos de mencionar, de el por qué el planeta está dividido de la forma en que está, que unas personas creen en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo y se atreven a hablar de la vida después de esta, del infierno. ¿Cómo puede ser? El libro de Lucas capítulo 16 versos 19 al 31, Lucas capítulo 16 en adelante, capítulo 16 versos 19 en adelante, por ejemplo, nos da una retroalimentación a lo que va a ser nuestro cuerpo si vamos al infierno. Si nuestro vecino, si nuestra mamá, cualquier persona que se esté engañando a sí misma y diga, yo creo en Dios y me doy por el pecho y me confieso, pero realmente no está en su conciencia bien con Dios, la Biblia nos abre la ventana así bellísimo hacia el futuro y nos dice qué le esperan a esas personas. Y por el otro lado nos da la otra ventana, Apocalipsis capítulo 20 en adelante, las calles de oro por donde vamos a caminar, el cuerpo glorificado que vamos a recibir. ¿Me entiende? ¿Cómo va a ser la venida, la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué debemos estar alerta? ¿Por qué debemos decirle no a lo que la mayoría le dice sí? O incluso a lo que nosotros mismos le dijimos sí por muchos años, cuando fuimos títeres del diablo. Yo lo digo, no con orgullo, pero lo digo con firmeza. Yo fui un títere del diablo también, cuando decía que creía en Dios, pero hacía lo que a mí me parecía. Ok, vamos a responder la pregunta bíblicamente. ¿Qué es realmente, cuál es la cuestión? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que dice creer en Dios y ya, y una persona que dice creer en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo, o simplemente llama a Jesucristo como Señor? Así de fácil. La palabra lo dice, Señor. Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Y hay personas que solamente dicen Dios, Dios y punto. Y yo lo hice por más de 20 años de mi vida. La respuesta la encontramos en el libro de Juan capítulo 3, versos 3. Se habla de la regeneración. Regeneración. Así como la piel se quema y tiene las tres capas, los tres estados de la piel, el primer, segundo y tercer grado, para caerse, para recuperarse. La regeneración que nosotros necesitamos para poder penetrar la mente de Dios, la encontramos en el libro de Juan capítulo 3, versos 3. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Y son las siguientes. Juan capítulo 3, versos 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es un tema que muchas personas están familiarizadas con él. Fue la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, un religioso o un papa de 2000 años atrás. Entonces, aquí automáticamente podemos ver que se habla de un nuevo nacimiento. Sígueme con cuidado en esta parte, porque estamos hablando del poder misterioso de lo infinito. Jesucristo, el principio y el fin. Y todo lo que envuelve este tema, que sin duda alguna somos tú y yo, el misterio. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Jesucristo lo respondió de una manera clarita, clara. Juan 14:6.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y este es un versículo que muchos en el mundo, como el Salmo 23 del pastor y el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo que muchas personas se saben o no sabemos, de la boca, de la lengua, de la mente. Pero cuando nosotros comenzamos a creer la palabra de Dios con nuestro espíritu, con nuestro corazón, cuando comenzamos a luchar con nosotros mismos internamente y le decimos que no a lo que antes no le decíamos que no, en ese momento es cuando el entendimiento, el mismo fenómeno o elemento que Satanás ataca en la mente de los seres humanos, como lo dice 2 de Corintios 4:4, es en ese mismo instante cuando nuestra mente comienza a expandirse hacia lo infinito, hacia lo misterioso, hacia ese poder que nos mueve y que nos permite sin duda alguna poder ver la vida de una manera distinta. El panorama se nos aclara. Ok, hablando del tema de la regeneración, que es lo que hace posible una vida mejor, una vida más tranquila y de una u otra forma una vida con un poco más de seguridad en este mundo donde ya nada es seguro y en cualquier momento nos pintamos, como dicen los mexicanos, o desaparecemos. Jesucristo nos ofrece eso, seguridad y verdad en este mundo de hipocresía y de mentiras. Vean cómo lo dice la palabra. En el mismo libro de Juan, capítulo 3, versos 1, el Señor Jesucristo trata de la regeneración o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sígueme con cuidado porque esto es interesante. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Ahorita vamos a desglosar un poquito qué es realmente el nuevo nacimiento. ¿Por qué muchos de nosotros no nos hablaron? Porque a mí mi mamá nunca me habló. Eso fue algo que yo le pregunté a ella después de los 20 años. Mamá, ¿por qué nunca me hablaste del nuevo nacimiento? Le dije. ¿Por qué nunca me dijiste quién era Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese es otro tema. Jesús trata de la regeneración o el nacimiento espiritual, una de las doctrinas, vean lo que dice, fundamentales, o sea, prioritarias de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Cristo. La regeneración es una nueva creación. Aquí es donde comienza la Biblia más claro que nada a respondernos. ¿Cuál es realmente ese poder del misterio de lo infinito? Que es de lo que estamos hablando hoy. La regeneración. Vamos a ver algo. Regeneración rápidamente. Tenemos una generación y tenemos una regeneración. Es la composición de una palabra que implica algo nuevo. O sea, somos el mismo, pero no somos igual. Regeneración, resentimiento, volver a sentir algo que ya sentimos. La regeneración, comenzar a generar muchas cosas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar, de hablar, de intercambiar ideas, de discutir, en nuestra manera de decir las cosas, en nuestra manera de comunicarnos. La regeneración es una nueva creación. ¡Qué maravilloso! Es una nueva creación y transformación de la persona. Romanos capítulo 12, versos 2 lo explica un poco mejor. Ok, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona, tuya y mía, por Dios y el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente
la vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. Este es otro punto interesante, porque no todas las personas, una cosa es ser criatura de Dios creada a su imagen y semejanza, y otra cosa muy diferente es ser hijo de Dios. Nosotros conocemos en el plano terrenal lo que ser un hijo se significa o implica. Lo sabemos, significa obedecer, escuchar a la mamá, escuchar al papá, cosa que muchos de nosotros no hicimos cuando estábamos jóvenes. Y es lo mismo, la palabra, vean cómo lo dice. Vean cómo lo dice. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, que lo convierte. O sea, es un proceso, porque una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Esto es lo que la palabra nos está diciendo aquí, que lo convierte en hijo de Dios. Para conocer mejor de este tema, sobre si somos o si tú eres una criatura de Dios o un hijo de Dios, podemos consultar Juan capítulo 1, versos 12, Romanos capítulo 8, versos 16 y Gálatas capítulo 3, versículo 26. Esto fue algo que llamó mucho mi atención cuando yo lo leí por primera vez, tengo que ser honesto. Bueno, entonces, que lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Como nueva criatura, escucha esta parte que es maravillosa. Como nueva criatura ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que en el momento que nosotros nos arrepentimos, yo lo llamo personalmente, en el momento que nos ponemos serios con Dios, nos decidimos a que voy a hacer lo que Dios dice y punto. Ya no le voy a prestar más atención a mi vecina, a mi abuela, a mi mamá, ni a nadie. Porque Dios y Jesucristo son los únicos que me ofrecen a mí vida después de esta y algo mejor. Entonces, como yo me decido, algo comienza a suceder dentro de mí, que automáticamente me comienza a abrir puertas tanto espirituales como terrenales. Mejor trabajo, mejor pareja, un viaje a ese lugar donde siempre quise ir, un mejor vehículo, una mejor casa, un mejor estilo de vida, donde ando pendiente, no de criticar, sino de aprender, que es muy diferente. Criticar ya queda atrás y ahora estoy pendiente y me enfoco en aprender del vicioso, de la prostituta, del homosexual, del narcotraficante, del corrupto. Ahora mi mente se enfoca en aprender, aún incluso de los peores, porque de los peores, hablándolo en un tema, se puede llamar en estatus social o como se pueda colocar, de los peores nosotros aprendemos a través de la historia. Nos vamos a la era babilónica, hasta el Imperio Romano, y podemos ver todo lo que sucedió con los personajes históricos. Vemos a Hitler, Saddam Hussein, vemos a Chávez, lo que está pasando ahorita en Venezuela, en China, en Rusia. Vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si nosotros dejamos la actitud de criticar y nos enfocamos en aprender lo que yo pueda aprender, aunque sea un poquito, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. No vuelve a ser la misma nunca, jamás. Pero esto solamente se puede hacer cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Jesucristo, Colosenses capítulo 1, versos 15. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando nosotros nos amoldamos a este estilo, a este parámetro de vida, nosotros no volvemos a ser los mismos nunca jamás. Y por eso es que tenemos una sociedad, una humanidad tan dividida. Porque muchas personas
continúan creyendo en su Dios que tienen fabricado, así como yo tuve el mío, no me lo tomes a mal, así como yo tuve mi Dios fabricado, que me fabriqué por más de 20 años, el Dios que me permitía de todo, y en el Dios que yo le podía hasta mentir, pero no le mentía, sino que me estaba mintiendo a mí mismo. Por eso es que tenemos la humanidad, este mundo, 210 naciones, no es tan grande el planeta como el diablo y como los gobernantes nos quieren hacer creer, no es tan grande, sino que el mundo quiere que uno se asfixie para que no pueda respirar aliento espiritual, de ese que trasciende las dimensiones en que estamos, y poder poner nuestros ojos allá en el tercer cielo, en ese trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única forma sin duda alguna, comenzando a leer la Biblia, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, y penetrando la dimensión espiritual, que a través de este mensaje me parece a mí que hemos desglosado un poco lo que aparentemente es el poder misterioso de lo infinito. No es otra cosa más que la falta de conocimiento que nosotros podemos aplicar si dejamos de mal usar tanto el tiempo en tantas redes sociales, que tú y yo sabemos que ahorita es puro mete y sácalo, y quién tiene más seguidores y todas estas tonterías. Muchas cosas que nos quitan el tiempo realmente y que no nos permiten encontrarnos a nosotros mismos para poder conocernos, para poder conocer ese ser maravilloso que tú y que yo tenemos dentro, viviendo de nosotros, y que necesitamos despertarlo para poder comenzar a tener una visión diferente de la vida. Ok, vamos a culminar este mensaje con el versículo que les comenté al principio. Jeremías capítulo 33, versos 3. Esta es otra manera, en contraste con lo que estamos hablando. Jeremías capítulo 33, versos 3, me llegó a la mente y a mi espíritu cuando estaba preparando este mensaje, porque vean lo que dice. Muchos de ustedes lo conocen también, por supuesto. Toca y se te abrirá. Clama y te escucharé. Pídeme y te mostraré aún cosas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Toca y se te abrirán las puertas espirituales, físicas, dimensionales, como la queramos llamar. Clamar es gemir, gritar dentro de nosotros: Padre, ayúdame, muéstrame, revélame, en lloro, ¿sabes? Clamando con ansia, con ganas de querer algo mejor para nuestras vidas, sinceramente. Y la última, pídeme y te mostraré. Esto me gusta, esto de verdad que esta última parte es uno de los versículos que me ha ayudado a abrir mi mente hacia los caminos de Dios y hacia la palabra. Dice: toca y se te abrirá, pide y te escucharé y te responderé. Toca y se te abrirá, clama y te escucharé, pide y te mostraré aún cosas que no conoces. Cuando yo leí este versículo, mi mente fue algo como que ¡boom! Como una cotufa cuando está el grano y explota. Así sentí yo, sin mentirles, que sucedió en mi mente. Pídeme y te mostraré cosas aún que tú no conoces. Pues la mayoría de todo lo que hay en este mundo y en este misterio que llamamos vida. Porque la mayoría de cosas no las conocemos. Entonces, mi invitación es la siguiente. Vamos a reflexionar como creyentes en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿En qué Dios realmente estamos creyendo? Porque hay una mayoría de personas, un porcentaje importante y considerablemente, no sé cómo llamarlo, considerable se puede decir, no lo sé, que habla de este Dios poderoso, grande, vivo, que no está en una estatua ni en una pintura,
ni allá, ni nada más sentado allá y que no se mueve, no. Porque hay una cantidad de personas que hablan de un Dios vivo, de un Jesucristo santo, eterno, poderoso, que se mueve entre nosotros. Y porque hay otro porcentaje que no. Yo te invito, yo lo que hice fue, yo me fui a la raíz de todo, mi familia. ¿En qué Dios mi mamá realmente está creyendo? ¿Por qué? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué fundamentos bíblicos tenía mi mamá para ese momento para decirme a mí por qué yo en ese momento tenía que creer en Dios de la manera que ellos me enseñaron? Irnos a la raíz, así de fácil, irnos a la raíz de las cosas, hasta donde podamos llegar. Y yo después de ahí comencé a leer la Biblia, y la Biblia es la mente de Dios. Los 66 libros que componen la Biblia son eso, la mente de Dios, que cuando la comenzamos a leer, cuando nos decidimos a que queremos más de lo que me está esperando después de esta vida, y ya no quiero tanto de este mundo loco, que ya no le queda mucho por darme a mí, cuando abrimos nuestra mente a lo desconocido, a lo misterioso, a lo poderoso, a lo que puede transformar mi vida, a lo que puede ofrecerme algo mejor de verdad. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón de esta manera, sinceramente, es cuando cosas comienzan a suceder. Aquí no hay palabras mágicas y aquí no hay tal cosa como que el más espiritual, no señor. La palabra lo dice, clama a mí. Esto me gusta, Jeremías 33:3. Toca y se te abrirá. Clama a mí, te responderé. Pídeme y te mostraré aún cosas que tú no conoces. Aquí nos encontramos muchos en este proceso, conociendo, buscando, explorando la mente de Dios. Porque si en esto creemos, de una u otra forma necesitamos prepararnos. Así que bueno, con esto culminamos este mensaje de hoy. Les envío un saludo, un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los invito simplemente a que abran esa Biblia, a que busquen más, a que lean más, a que experimenten algo diferente. Ya después que uno prueba tantas cosas en este mundo, en esta vida, y sabe realmente cómo son las cosas, no nos queda otra como creyentes que realizar algo diferente para poder encontrar algo diferente. Primera de Corintios 2:16. Tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. La cosa está en cómo estamos usando esto, para engañarnos y engañar a los que tenemos alrededor, o estamos usando esto para contribuir a algo mejor. Tú tienes la última palabra. Te invito a leer la palabra de Dios, te invito a buscar, a que te explores a ti mismo. Juan 3:3, el nuevo nacimiento. Bye, nos vemos luego, que estés bien. Mi vida y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta.